Un medicamento muy común que se usa hoy en día es el ibuprofeno. Y seguramente usaron esta medicina para controlar el dolor, la fiebre y a lo mejor los dolores menstruales. Pero sé que también oyeron que el ibuprofeno es un antiinflamatorio. Así que hoy verán cómo funciona este medicamento y charlaremos de cómo podría no ayudarte con la inflamación como creías. Además, hablaremos de si puede causar algún daño o efecto secundario. Quizás creíste que afectaría al hígado, al estómago y a otros órganos del cuerpo. Así que veremos esos órganos en los cuerpos que ven detrás de mí. Y sí, hablaremos de cómo funciona el medicamento y si realmente controla la inflamación. Así que entrémosle a la aventura fisiológica y anatómica. Llega un momento en que necesitaremos ingerir una pastilla de ibuprofeno y hacer que ingresen las distintas estructuras del sistema digestivo para que con cada paso nuestro cuerpo lo absorba y este haga su efecto. Pero antes, ¿qué es el ibuprofeno? El ibuprofeno, conocido con otros nombres comerciales como Advil o Motrin, está clasificado como fármaco antiinflamatorio no esteroideo o un INE. Hay otros esteroideos que sí son antiinflamatorios, como la prednisona o la dexametasona, pero esos antiinflamatorios esteroideos funcionan diferente y son más potentes. Vamos a dejar esos para otro video y nos enfocaremos hoy en estos que no son esteroideos como el ibuprofeno. El ibuprofeno tiene usos muy comunes. Se usa como un analgésico que calma el dolor, como antipirético que baja la fiebre y obviamente como un antiinflamatorio. Pero dije, si oyeron la intro, hoy verán que puede que no esté bajando la inflamación como creen. Primero, empecemos con la absorción en el cuerpo y cuáles serían sus efectos para después terminar con la parte de la inflamación y los posibles efectos secundarios. Una vez que ingieren ibuprofeno, llegará al estómago y empezará a mezclarse con los jugos gástricos. En esos jugos gástricos hay ácido del estómago, enzimas digestivas e incluso mucosa. Aquí es donde la pastilla o la tableta se va a empezar a disolver y sus ingredientes activos se liberarán. Una parte se absorbe por el revestimiento mucoso del estómago que les muestro ahora, irá a la sangre, pero la gran mayoría o gran parte pasará al intestino delgado y el intestino delgado es donde se absorberá la mayor parte del medicamento. El intestino delgado tiene miles y miles de vasos sanguíneos que absorberán nutrientes o, en este caso, un medicamento. Y todo esto pasa, o sea, cuando empieza la absorción, de los 30 a 60 minutos. Y cuando la medicación ya esté en el flujo sanguíneo, significa que ahora puede circular por todo el cuerpo. Y aquí toca charlar de cómo es el funcionamiento del ibuprofeno. El ibuprofeno funciona inhibiendo ciertas enzimas llamadas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, abreviadas como COX-1 y COX-2. Y lo importante sobre estas enzimas es que sintetizan sustancias llamadas prostaglandinas. Las prostaglandinas son muy importantes en este video porque las prostaglandinas afectan muchísimos procesos fisiológicos del cuerpo, incluyendo provocar la inflamación. Las prostaglandinas también están en el dolor, ya que estimulan receptores del dolor. Por otro lado, interactúan con esta estructura en el núcleo central del cerebro, llamada el hipotálamo. El hipotálamo cumple múltiples funciones. Una es regular la temperatura corporal, incluyendo la pirexia alias fiebre. Las prostaglandinas también influyen en las contracciones uterinas, o sea, los dolores menstruales. Pueden provocar que el músculo liso del útero se contraiga. Por eso es que si tenemos esta medicación que inhibe o bloquea efectos de las prostaglandinas, ayudaremos con los dolores menstruales, bajaremos la fiebre, inhibirá el dolor y puede ser que baje la inflamación. Sí, fue muy obvio al decir puede ser que baje la inflamación, y es porque, como les dije antes, el ibuprofeno puede que no baje la inflamación como creían. Así que lo explicaré ahora. Como ya aprendimos, el ibuprofeno ayuda con el dolor, la fiebre y el dolor menstrual y puede ser que baje la inflamación. Sin embargo, el poder de cada uno de estos efectos no es igual. Una sola dosis de ibuprofeno, de 400 a 600 miligramos para el dolor de cabeza o al muscular o una fiebre, hace efecto rápido a los 30 o 60 minutos. Y 1 o 2 dosis son suficientes y el dolor se aliviará en ciertas personas. Luego podrán dormir bien y si la causa del dolor dice adiós, ya no tendrán que tomar más. Pero si nosotros queremos una antiinflamación de verdad, se requerirán dosis más altas de unos 600 a 800 miligramos y un uso mucho más constante, como 2 o 3 veces al día, por hasta 5 a 7 días, para sostener la supresión de prostaglandinas y tener una gran reducción de la inflamación. Si están con dolor, pasándola mal, con los receptores del dolor activados por las prostaglandinas, o
por las prostaglandinas que provocan una fiebre, un par de dosis y con eso bastará. Pero la respuesta inflamatoria es mucho más robusta, con moléculas dando señales y glóbulos blancos trabajando, que requiere una dosis mayor para suprimirla. O incluso otro antiinflamatorio más fuerte, como un antiinflamatorio esteroideo, tal vez la prednisona. En muchos que usan ocasionalmente ibuprofeno, 1 o 2 para aliviar el dolor, tiende a funcionar muy bien en muchas situaciones, pero no están consiguiendo el efecto que están buscando, la antiinflamación, al usar el ibuprofeno de esa manera. Y no lo necesitan si quieren manejar un dolor que es leve o moderado. Las personas que sí aprovechan el poder antiinflamatorio del ibuprofeno serán pacientes que lo aplican en condiciones más crónicas, como la artritis, o quizá deciden usarlo durante toda una semana por un esguince de tobillo o una lesión similar. Pero, para que quede claro, no es que el ibuprofeno no brinde un beneficio antiinflamatorio porque lo hace, solo que habrá que tomar más de lo que se cree si el objetivo es ese, o sea, dosis más altas y un uso más constante por varios días seguidos. Pero, ¿qué pasa con los efectos secundarios del ibuprofeno? Bueno, los efectos secundarios los veremos según 3 órganos diferentes: el estómago, los riñones, todo el sistema cardiovascular, sin olvidarnos del hígado. Y por eso hay que volver a las prostaglandinas. Aprendimos que las prostaglandinas promovían el dolor o malestar, fiebre, dolores menstruales e incluso la inflamación. Pero eso no es todo lo que las prostaglandinas generan. En el estómago, las prostaglandinas promueven la secreción de mucosa. Y aquí ven el revestimiento interno del estómago llamado túnica mucosa. Y se llama túnica mucosa porque secreta mucosa, pero también secreta ácido estomacal. ¿Y por qué tu estómago no se llega a degradar a sí mismo con sus ácidos? Se debe a que tiene esta capa protectora de muco entre el ácido y el revestimiento del estómago. Así que si tomas un medicamento que inhibe las prostaglandinas, eso va a inhibir el moco que es secretado por el estómago. Por lo tanto, estarías rebajando esa protección de la mucosidad, volviendo a tu estómago más débil frente a su propio ácido. En realidad no es la pastilla o la tableta de ibuprofeno la que causa la irritación al estómago. Es por la supresión de las prostaglandinas que provocó la supresión de la mucosidad. Y ya dije, la mayoría que toma solo una o unas pocas dosis de ibuprofeno no suelen tener problemas importantes con el estómago, pero cambia con las personas que lo toman durante periodos más largos por condiciones crónicas. Igualmente, las personas que tienen gastritis o antecedentes de úlcera péptica u otros problemas de estómago también van a querer cuidarse incluso con dosis bajas, o puede que elijan otra medicación y ya. Pero ¿qué pasa con los riñones? Bueno, aquí hay un corte frontal hermoso de un riñón. La sangre entra constantemente a los riñones para que estos la filtren. Esa sangre se va a distribuir hacia la porción externa del riñón que estoy marcando ahora, llamada la corteza renal. Si hiciéramos zoom y más zoom hacia la corteza renal, veríamos unas estructuras microscópicas de filtración, las nefronas. Las prostaglandinas afectan a estas estructuras, en especial a los vasos sanguíneos que llevan sangre a estas unidades de filtración, otra vez las nefronas. Las prostaglandinas vasodilatan los vasos sanguíneos microscópicos de la nefrona, lo cual lleva más flujo sanguíneo al riñón. Sin embargo, si suprimen esas prostaglandinas con, por ejemplo, el ibuprofeno, harían que sus vasos sanguíneos estén en un estado más vasoconstricto, con lo cual no permitirían que mucho flujo entre a los riñones, resultando esto en un daño renal. Ya sé, esto va a sonar a que soy un poco disco rayado. Pocas dosis de ibuprofeno en gente con riñones sanos por lo general no van a ser un gran problema. Sí lo son cuando su uso se hace permanente. O si ya se tiene una enfermedad renal, la persona puede querer evitar el ibuprofeno por completo. Al hablar del manejo del dolor o de la baja de la fiebre con mis pacientes, a menudo les pregunto sobre su función renal o vemos sus estudios de laboratorio para asegurarnos de que los riñones están bien, para descartar que algo como el ibuprofeno, a lo que quizás lo ayudaría, en verdad tenga que ser contraindicado. Miren, dudé en hablar de los efectos secundarios que el ibuprofeno tiene sobre el sistema cardiovascular, porque tiene más matices que los otros efectos. Pero creo que hay que mencionarlo, así que haré lo que pueda para aclarar esos matices. Las prostaglandinas ayudan a equilibrar la coagulación y el tono vascular. El ibuprofeno inhibirá una prostaglandina llamada tromboxano que promueve la coagulación, por lo que si inhibes esta prostaglandina en particular, quizá tu sangre se ponga más ligera y esté el riesgo de la hemorragia. Y es por eso que los cirujanos les dicen a sus pacientes que suspendan el ibuprofeno antes de una cirugía. Sin embargo, también inhibe otra prostaglandina
llamada prostaciclina, que protege los vasos y previene los coágulos, lo cual crea un desbalance que puede subir la presión, retener líquidos y aumentar ligeramente el riesgo de un infarto o derrame por la formación de coágulos. Una preocupación cuando el uso es más a largo plazo o en dosis más altas, y más si hay enfermedad cardíaca, presión arterial alta u otros riesgos como fumar o diabetes. Bueno, en resumen, el riesgo de sangrado es concreto con el uso agudo del ibuprofeno, mientras que tener un aumento de presión y el riesgo de tener coágulos por un derrame o un infarto por un uso es más a largo plazo. Fuera de eso, esto siempre debes charlarlo con tu médico, y alternativas como el paracetamol u otro medicamento podría ser mejor para tu manejo del dolor. El otro órgano del que tenemos que hablar es el segundo órgano más grande del cuerpo humano, nuestro hígado. Ahora lo puedes ver, y es un órgano bastante grande, ¿eh? A veces me refiero al hígado como el órgano más desinteresado que tenemos en el cuerpo, porque a él le damos las peores palizas por lo que decidimos ingerir, incluyendo ciertos medicamentos. Pero ¿el ibuprofeno lo daña? Bien, con la circulación del ibuprofeno por nuestro sistema, este pasará muchas veces por el hígado, y cada vez que esta medicación pase por el hígado, las enzimas que hay en él lo convertirán en una forma inactiva, y nos referimos a las formas inactivas de los medicamentos como metabolitos. Hay veces que este proceso de conversión puede traerle daño al hígado, e incluso el propio metabolito podría ser muy dañino para el hígado, incluso para otros tejidos del cuerpo. Vemos esto con cosas como el alcohol y en menor medida con el paracetamol. En este caso, la forma inactiva del ibuprofeno o el metabolito del ibuprofeno no es dañina para el hígado ni para otro órgano del cuerpo, solo va a pasar por los riñones que lo liberarán en la orina. Ahora tal vez piensan, un minuto Jonathan, tú nos acabas de decir que el ibuprofeno puede ser muy dañino para los riñones. Pero eso era la forma activa del ibuprofeno, suprimiendo las prostaglandinas, resultando en contracción de los vasos sanguíneos en el riñón. Sin embargo, ese metabolito inactivado en sí no causa ningún daño directo mientras pasa por los riñones para luego ir a la orina. Esto no cubre cada uno de los posibles efectos secundarios, pero sí los principales. Además, ten en cuenta que hay múltiples otros INS, como el Aleve, conocido como naproxeno, que pueden tener pequeñas diferencias en cómo inhiben enzimas y en sus efectos secundarios, pero resumiendo, trabajan de forma muy similar. Pero como el ibuprofeno es el más común, decidimos enfocarnos en ese hoy. Espero que esto te haya dado información muy útil sobre este medicamento. Gracias por apoyar y ver nuestro canal, y nos vemos en otro video.